Félix María Calleja del Rey, Bruder, Losada, Campaño y Montero de Espinosa. Vamos, que no te acuerdas de decirlo si no lo tienes delante para leerlo. No, si no lo leo, la verdad que no soy capaz de decírtelo. Bueno, este señor nació en Medina del Campo en 1753 y su vida la podemos dividir en dos etapas. La etapa peninsular, que dura hasta 1789, y luego la etapa en la que, como otros muchos peninsulares, se marcha a las Américas, en este caso a Nueva España, donde va a estar hasta 1818. Como elemento fundamental o por qué es tan importante, llegó a ser virrey de Nueva España y cuando vuelve, en 1818, vuelve como capitán general de Andalucía, para morir definitivamente en 1828 en Valencia. Durante estas etapas, como digo, lo importante es que va a vivir el contexto de la guerra de independencia de España con respecto a Francia, y el autor a lo largo de la entrevista nos va a explicar cómo fue este proceso en el cual se convierte en virrey y cómo es su vuelta a España. Un ascenso social sin duda muy muy llamativo, sobre todo por llegar a las categorías políticas a las que llegó este Félix María Calleja, etcétera, 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 en cuanto a apellidos. Antes de presentar la entrevista, nos gustaría agradecer al grupo de investigación de la Universidad Indusal, que fue, sobre todo a través de la profesora Izaskun Álvarez Cuartero, quien nos puso en contacto con el autor del libro, unos días antes de que hiciera la presentación y el propio día para poder hacer la entrevista. Vamos a dar ya paso a la grabación de la entrevista que pudimos hacer, como comento, a inicios del mes pasado, a inicios de abril, y nos gustaría avisaros que es una entrevista que tuvimos que hacer en el Palacio Arzobispo Fonseca. Un rato pudimos hacerlo en una sala y luego tuvimos que hacerlo en exteriores, así que pedimos también disculpas por algún tipo de conflicto que pudiera haber en el sonido. Y sin más dilación y sin hacerles más esperar, damos paso a la grabación de la entrevista sobre la biografía del virrey Calleja. Buenas tardes, profesor Ortiz. La primera pregunta que tenemos que hacerle sobre su obra y sobre el virrey Calleja es, básicamente, ¿quién es Félix María Calleja del Rey? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Félix María Calleja del Rey está considerado como el reconquistador de México. Es decir, muchos historiadores lo ponen en el mismo nivel de importancia que Hernán Cortés. Es decir, de ese tamaño es este señor, que era un personaje desconocido, satanizado por la historiografía, sobre todo mexicana, y olvidado por la historiografía española. De ahí la importancia de la publicación en España de este libro, que también se publicó también en México, ¿no? Él nació en Medina del Campo en 1555. Era un noble hidalgo pobre, hijo de un escribano, y pues ahí el futuro no era muy promisorio en Medina del Campo. A los 20 años se incorpora al ejército por el sistema de quintas y comienza a combatir. Lo envían al Mediterráneo, donde España tenía un fuerte conflicto con Inglaterra por el control del Mediterráneo, sobre todo Gibraltar, Mallorca, Menorca, Argel, y él está participando en todas estas batallas. Él ahí es donde se va a empezar a foguear realmente como militar, un militar joven, muy inteligente, eso sí. Y en 1783, con la firma de los tratados de Utrecht entre Inglaterra y España, donde Inglaterra se queda finalmente con el peñón, Calleja viaja, se queda en Andalucía, deambulando, trabajando sin trabajo, y durante las guerras en el Mediterráneo conoció al conde de Revillagigedo, un virrey que llega a México en 1789, y él va como capitán general, como capitán de milicias. ¿Por qué fue a América el virrey, que sería virrey Calleja? Bueno, todavía apenas era capitán. Se fue a América como muchos españoles que se van para hacer América, y realmente Calleja lo supo hacer. No tenía trabajo en España, su futuro no tenía futuro. Y todos los militares, o la mayoría de los militares de su generación, lo que pretendían era viajar a América porque era la tierra de fortuna.
era la posibilidad de hacer fortuna. Y es así que se va a México, pero no se queda en la Ciudad de México o en las grandes ciudades de Nueva España, sino que lo envían a la frontera de guerra con Estados Unidos, bueno, lo que es ahora Estados Unidos. Era un territorio el que finalmente se va a quedar Estados Unidos con el California, sobre todo Texas, Tamaulipas, todo ese norte. Él hace estudios de las regiones. Él es un hombre muy inteligente y lo que va a hacer es organizar todo el sistema de defensa de la frontera para evitar la invasión de apaches, comanches, ingleses, angloamericanos o norteamericanos, como les llamaban, franceses y hasta rusos andaban ahí metidos, ¿no? Hemos explicado un poco el contexto siglo XVIII de conflictos en el Mediterráneo con la corona inglesa. Y ahora estaba usted mencionando la situación política que había en Nueva España. ¿Cuál era ese contexto bélico al que se traslada Félix María Calleja del Rey? ¿Por qué hay tantos grupos en Liza allí? Porque es un territorio que todavía no controla ninguna nación. Antes de la llegada de los españoles a esa zona había unos pueblos originarios y de los ingleses en el norte. Era una sociedad nómada, no eran sedentarios, es decir, todo el virreinato de la Nueva España se concentraba principalmente en el centro, en las zonas de minas, que es donde crecieron las grandes ciudades. Potosí, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, digamos, hacia el sur, pero hacia el norte como eran sociedades nómadas, en la medida en que fueron encontrando minas de oro y plata, fue que se fueron creando asentamientos en esas zonas, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, pero estaban ahí los nativos y eran muy belicosos. Pero por otro lado, los norteamericanos comienzan a desplazar a los apaches y comanches porque les van quitando tierras en el norte. Es un control por el territorio, ¿no? Y se empiezan a desplazar al sur. Y Calleja hace un estudio muy interesante, organiza a los vecinos en militares para su autodefensa, pero él lo que va a hacer durante toda su estancia en Nueva España es estudiar las costumbres, las formas de vida de las personas, lo que hacen, cómo viven, su idiosincrasia y demás. Entonces es muy interesante lo que va a hacer, y él sentencia algo que después va a suceder. En 1795 dice: este es un territorio en disputa, refiriéndose a la frontera. Dice: y aquella nación que haga del vecino un soldado e imponga su religión se va a quedar con este territorio. Y es lo que pasó. Estados Unidos se quedó con ese territorio. Claro, más allá del papel militar, en su obra hace referencia a su labor como empresario también dentro de América. ¿Puede explicarnos un poco cómo construyó su propia figura? Sí, esto es muy interesante. En una frontera de guerra, donde están peleando todo el tiempo y combatiendo y no hay tanto control real, pues también se prestaba para hacer negocios, sobre todo en esas planicies con buenas tierras, pastizales y demás. Él empezó a invertir y a hacer una fortuna a través de la cría de caballos, que después se enviaban al Caribe para su venta en La Habana, en Cuba, porque necesitaban caballos para las minas. Entonces eso es lo interesante de todo esto. Después por ahí se comentó que también se vinculó mucho con ingleses a través del contrabando también. Entonces todas estas cosas las va creando un capital. Después comienza a arrendar tierras, a comprar propiedades, y finalmente se casa con una potosina muy rica, doña Francisca de la Gándara. Y pues ya antes de que empezara la guerra, en 1800,
la crisis de 1808. Él ya es un hombre muy, muy importante, es el capitán general de la 10ª División del Norte de la Nueva España. Él ya tiene un prestigio muy reconocido por todos los virreyes de la Nueva España. Todos los virreyes hablan muy bien de él porque era un profesional en lo que hacía, ¿no? Y cuando comienza, bueno, eso es más o menos lo que ocurre con él. ¿Podría hablarnos un poquito del matrimonio? Es decir, ¿qué repercusiones tuvo el matrimonio? ¿Es un matrimonio concertado? ¿Es un...? Sí, él tenía 50 años y ella 20. Él ya tenía una fortuna, ya tenía un prestigio. Ella tiene que demostrar, como él era un servidor real, tiene que demostrar que es noble. Y sobre todo el tema de la limpieza de sangre era muy importante. Y hay un expediente enorme de casi 300 hojas donde ella demuestra que es católico viejo, su familia es católica vieja, que su familia tuvo muchos cargos reales y que ella, demostró su limpieza de sangre para poderse casar con Calleja. Es decir, que se trata de un proceso difícil, ¿no? Ciertamente complicado para concertar el matrimonio, y una vez se concerta ya se construye esa fortuna, ¿no? Parte. Se consolida. Parte. La otra parte de la fortuna de Calleja se genera durante la guerra, el botín. Uh-huh. Curiosamente, lo que va a hacer Calleja cuando comienza la rebelión, la insurrección, que se llama la Guerra por la Independencia de México, pues es reconquistar los territorios. Bueno, ¿podría explicarnos un poco más cómo se produce la fortuna del señor Calleja? Sí. Yo creo que Calleja es un ejemplo de cómo se produce una fortuna que no existe, cómo se genera una fortuna que no existe, y que es hacer la América. Hay muchos casos de muchos españoles que viajaron a América en busca de fortuna y no lo consiguieron, pero Calleja sí. Y una fortuna muy, muy grande, que esa hablaremos más adelante, de cómo se reinvierte su capital en Valencia, que es a donde se lo trae. Pero sí es a través de especulaciones, de arrendamientos, de contrabando y demás. Después el matrimonio es muy importante, y cuando comienza la guerra, que es una guerra de reconquista, los militares pueden disponer del botín, y si algo había en Nueva España en ese tiempo eran muchos criollos muy ricos. Y Calleja, hay muchas denuncias contra Calleja de que se quedó con tesoros de oro, de plata, de gente que acusaban. No solo él, sino muchos de los militares españoles los acusaban de ser insurgentes y se quedaban con la fortuna. En el caso concreto de Guanajuato, hablan de unos espadines de oro con piedras preciosas y demás que se los había llevado. Y cuando encontré en Valencia su inventario de bienes, existen esos espadines, o sea que sí hubo mucho de eso, ¿no? Después, durante la guerra, como eran muy inseguros los caminos, él lo que hizo fue crear toda una guarniciones militares para apoyar las recuas y demás, y cobraba mucho dinero de eso. Lo que sí, no sé cómo transportó la fortuna de México, de Nueva España, a España. No sé cómo llegó, pero después de muchos años de trabajar los archivos de protocolos en Valencia, pude demostrar en qué invirtió ese dinero. Y la fortuna es mucha. Son más de 9 millones de pesos, que es lo que se trajo de allá, ¿no? ¿Y en qué invirtió ese? En tierras macías. Fue comprando prácticamente todo el reino de Valencia. Valencia tenía muy buenas tierras, pero estaban muy castigadas por el tema de los censos, los recensos y toda la pervivencia de todas estas estructuras medievales.
y por otro lado la guerra contra los franceses lo había devastado. Para 1814 no había dinero circulante en Valencia. Entonces él llega con toda esta fortuna, empieza a comprar tierras y reactiva de alguna manera la economía de Valencia. Y se convierte en el hombre más rico de Valencia, y su familia de las más ricas de España desde ese momento. Después él tiene 4 hijos, solo se casa una de ellas, Carmen Calleja, y se casa con el conde de Trigona, un noble de los grandes de España, pero empobrecido. Entonces, con este matrimonio, los dos pues recuperan un estatus que esto es típico, ¿no?, en todas las sociedades, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo Calleja, de haber sido un noble pobre, se inserta en la nobleza valenciana. A él le dan el título de conde de Calderón y se convierte en un agente pues muy importante. Él muere en 1828, no alcanza a disfrutar mucho, pero su mujer sí es un personaje muy muy importante en Valencia, y de hecho su retrato está en el Prado, que es de Vicente López. Es un retrato muy muy bonito de ella, ¿no? Sí, en cuanto a la crisis de 1808, ¿en qué situación se encontraba en ese momento Calleja? Calleja, la crisis de en México, en Nueva España, se va a dar por la descapitalización de la economía, que se va a dar por la Real Orden de Consolidación de Vales Reales, donde obligan a hacer efectivas las hipotecas que tenían, sobre todo de la Iglesia, y la mayoría de las clases medias, los rancheros, hacendados, tienen que rematar sus bienes. De hecho, Calleja es uno de los grandes beneficiarios de la consolidación. Adquiere varias propiedades en San Luis Potosí, las casas más grandes las compra, que eran de clérigos. Al convento de San Agustín le compra varios terrenos. Realmente él es el gran beneficiario. Pero esta crisis va a generar un problema muy serio. Además, la crisis política que se va a dar. El virrey Iturrigaray, que era medio sinvergüenza, intenta crear una junta, como todas las que se van a crear, pero los hombres más ricos de la Nueva España se lo impiden. Y Calleja se va a aliar con la vieja nobleza, y pues le dan golpe de estado al virrey, y a Calleja lo nombran gobernador militar de la Ciudad de México para evitar levantamientos y insurrecciones que no se van a dar, y mantiene el control, y a partir de ahí se va a empezar a vincular con los hombres riquísimos. Eran de los más ricos, pues no solo de Nueva España, yo creo que de toda España, porque eran millones pues que tenían invertidos en haciendas, en minas y demás, ¿no? Y en 1810 bien, el descontento popular que antes se había dado primero en la Ciudad de México, en la capital, se desplaza a las provincias, pero ahí ya están pensando en una rebelión en pro de la independencia, y es ahí que explota toda esta gran insurrección, y Calleja es el primero que, con el conocimiento que ya tenía del territorio, los estudios que había hecho y demás, diseña un plan contrainsurgente que va a funcionar. Entonces, ante la ingobernabilidad que va a prevalecer por todos lados, en ciudades, villas, pueblos y demás, él crea un plan contrainsurgente que permite la gobernabilidad a todos los niveles. Y esa gobernabilidad es la que va a prevalecer hasta el final del periodo colonial. Entonces, en muchos sentidos, Calleja podría ser el padre de la patria en México, porque es el que crea las instituciones de gobierno, que son las que van a pervivir en el México independiente. Obviamente esto no lo puedo decir allá, ¿no? me linchan, ¿no? Pues tenemos oyentes en México, así que... Sí, así que hay que tener cuidado. No, pero sí se le dice, ¿no? Por lo menos es el padre del ejército mexicano. Porque todos los militares que se formaron bajo sus órdenes son los que van a ocupar la presidencia de la República en México. Claro. Él es el que forma toda una generación de los militares del siglo XIX en México.
por eso es importante el personaje, ¿no? Bueno, hemos tomado un repaso bastante interesante sobre la vida del que fuera Virrey Calleja, y ahora, siendo conscientes de que realizar una investigación biográfica es bastante complicado, nos gustaría preguntarle por el tipo de fuentes que ha utilizado sobre todo para este trabajo. Yo creo que eso fue lo más difícil. No tuve acceso al archivo personal. ¿Existe un archivo personal de...? Me dicen que no, que se quemó durante la Guerra Civil. Uh-huh. El archivo estaba en Valencia, y Valencia fue de las ciudades más afectadas por la Guerra Civil, y me dicen que se quemó. Pero sí pude ir reconstruyéndolo. Es una investigación que me llevó 23 años, porque la información estaba muy dispersa. Uh-huh. Y sobre todo trabajar protocolos que, bueno, usted medievalista seguramente. Bueno, la verdad es que es un campo particular. Es pesadísimo, porque hay que revisar foja por foja para ir identificando lo de las compras de propiedades, los arrendamientos, los préstamos, y sobre todo encontrar los testaferros, claro, porque todo esto lo hizo a través de testaferros, otras veces de manera legal y demás, pero sí me llevó muchos años trabajar en archivos tanto en España como en México, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Entonces sí fue trabajar archivos de eclesiásticos, militares, civiles, Sevilla, hice muchas estancias, y por la distancia obviamente por eso me llevé tanto tiempo, ¿no? Claro. Pero sí es una obra completa. Lo que me llamó la atención y me llama la atención es que gente de derecha o de izquierda leen el libro y le encuentran algo positivo, en el sentido, ¿no?, de porque está documentado, y lo que estoy diciendo ahí está bien fundamentado. Incluso me escribió una chosna de una quinta nieta de Calleja. Le envié el libro y le encantó. Entonces dije, bueno, algo está bien. pues yo creo que sí, y vamos a ver cómo nos recibe Salamanca ahora con la presentación, ¿no? Sí, seguro que bien. Recordamos el título del libro: Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, y recordamos que es una biografía sobre este virrey, Félix María Calleja del Rey, por decir el nombre completo. Sí. Y bueno, profesor Ortiz, muchísimas gracias por habernos atendido hoy y por habernos dado esta entrevista, y mucha suerte para la presentación del libro, y que disfrute de su estancia en Salamanca. No, muchísimas gracias, al contrario, es un honor. Y sobre todo muchas gracias por este tipo de investigaciones que no son fáciles, porque al final estamos hablando de, como usted comentaba, ¿no?, unas fuentes dispersas, no hay fuentes, digamos, documentación que no se ha conservado, documentación privada, que quieras o no. Yo creo que para este tipo de trabajo sería sobre todo primordial, ¿no?, si se conservase. Y yo creo que este tipo de labor es importante por parte de los historiadores. Creo que es la primera vez que tenemos una especie de biografía al programa. Sí, efectivamente. Y creo que hay que darle más valor a las biografías, porque quizás a veces estamos en un momento en el que se hacen grandes monografías, grandes temas, pero no se tocan temas a través de una biografía, un tema transversal como es el que usted toca. Sobre todo esta es una historia de ida y vuelta, que eso yo creo que es lo interesante, ¿no? Es un personaje de la península que viaja a América, regresa. Entonces para mí eso fue difícil, porque tuve que empaparme de la historia de Medina del Campo, las guerras en el Mediterráneo, y lo más complicado fue enfrentarme en el Reino de Valencia a unas medidas pues que en mi vida había escuchado, anegadas, caizadas, o sea, no son medidas castellanas, ¿no? Fadigas, luismos. Yo decía, ¿qué es esto? No entiendo nada. Claro. Y ahí sí tuve mis amigos valencianos, los profesores de la universidad me apoyaron muchísimo, y yo creo que se pudo hacer un trabajo pues muy interesante. Nada más concluyo, el viernes presenté el libro en uno de los pueblos que fundó Calleja, bueno, donde estaban las tierras de Calleja, en la Eliana. La gente estaba fascinada, porque está la relación de la gente que vivió en esa época y que convivió con Calleja.
Entonces todo el mundo estaba identificando a sus antepasados. Claro. Entonces fue realmente muy interesante, fue muy bonito, me encantó esa experiencia. Claro, es la huella que queda al final del Sí, personaje. pero la recuperación de estas historias, ¿no? Claro, en cierto modo la memoria, ¿no? Del pueblo. Sí, la gente estaba muy contenta y pues yo también muy agradecido, ¿no? Bueno, Pues muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aquí hemos tenido ocasión de disfrutar de la grabación de esa entrevista. De nuevo agradecerle desde el programa a Juan Ortiz Escamilla su colaboración y el habernos dedicado un ratito de su tiempo para podernos ayudar a profundizar en un tema que parece específico, pero al final de lo que nos habla es de cómo la aventura de las Américas funcionó no solamente en los inicios de la conquista americana, sino también con las estructuras coloniales muy, muy avanzadas y ya pues casi acercándose a los momentos de la independencia. Con esta pequeña reflexión, Moisés y yo cerramos aquí el programa de hoy, no sin antes agradecer a Irache, que ha estado al mando de estos mandos, valga la redundancia, que manejan nuestro programa, y al mismo tiempo nos gustaría recordarles una vez más nuestro correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es, y sin más dilación hasta la semana que viene. Muchas gracias.